Vamos a iniciar con una oración y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para esta clase. Amado Padre Celestial, te damos la gloria a ti, te damos toda la honra, Padre. En esta noche, Señor, queremos implorar, Señor, tu favor, tu gracia, tu amor, la sabiduría, Señor, el consejo que solamente proviene de ti para poder comprender, Señor, lo que deseas en nuestra vida en estos tiempos que son difíciles, Señor, y que a través de esta materia, Padre eterno, podamos defender la sana doctrina, podamos tener, Señor, material, podamos tener palabras y sobre todo el conocimiento de tu palabra para poder enfrentar, Señor, este mundo, Dios, donde se va a levantar, Señor, falsos profetas, Señor, y queremos estar preparados. Padre Celestial, imploramos que, Señor, nos guíes, que nos hables, que nos enseñes y sobre todo, Padre, podamos retener tu palabra en nuestro corazón, Señor, y podamos ponerlo por obra cada día. Padre mío, entrego este tiempo en tus manos y háblanos, Señor. Ministranos a través de tu palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Introducción a doctrinas falsas. Lección uno. ¿Listos? Lápiz, Biblia. Aunque yo les voy a ir poniendo la cita, recuerden tener su Biblia físico a un lado. Y vamos a empezar con Proverbios 4, 14, 12. Dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Verdad? Hermanos, muchas veces hoy en día están apareciendo un sinfín de diferentes religiones, filosofías, pensamientos humanos y han querido, ¿verdad?, formar religión tras religión, una por otra. Y vemos que se van formando estas sectas, ¿verdad?, lejos de la palabra de Dios. Y en esta materia, hermanos, vamos a tratar un poco acerca de apologética, porque ustedes bien, los que han llevado apologética, ¿verdad? Trata de la defensa de la palabra de Dios, el tener un conocimiento, una base para poder defender lo que es la sana doctrina. Primera de Pedro 3:15, hermanos, nos dice, em, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien pregunta, ¿verdad?, acerca de lo que creemos, de lo que nosotros sabemos, de esta sana doctrina, podamos tener nosotros esa defensa, pero aquí nos recalca, hermanos, con mansedumbre, con reverencia. Hoy en día se ha intentado, muchos cristianos intentan defender la sana doctrina, pero con coraje, ¿verdad? Me vas a entender porque me vas a entender. Yo tengo la verdad. Y cuando se trata de defender la sana doctrina, hermanos, únicamente tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios, lo que conocemos de la palabra de Dios para defenderla. Recuerdan ustedes, y hemos mencionado un sinfín de veces, ¿verdad?, que el Señor es el que se encarga de tocar el corazón de las personas. Por ejemplo, si yo voy a tratar con un testigo de Jehová, hermanos, es realmente difícil, ¿verdad?, hacerles entender las cosas, pero no nos corresponde a nosotros convencerlos, ¿verdad? Es la palabra de Dios quien va a transformar, quien va a llegar realmente al corazón de las personas y sus ojos van a ser abiertos. Y así un sinfín de religiones, de sectas, ¿verdad?, que se van a presentar, nosotros vamos a confrontarlos, nosotros vamos a estar al frente para defender la palabra, pero aquí dice con mansedumbre y con reverencia. Entrando un poquito a la palabra apologética, esta palabra, hermanos, proviene de la palabra griega apología, que significa defensa.
Todos, hermanos, de alguna manera hemos practicado esto, ¿verdad? Somos apologistas, porque defendemos la palabra, defendemos la doctrina, lo que hemos recibido, las buenas enseñanzas. Por lo tanto, si usted ha hecho esto, usted ha sido un apologista, ¿verdad? No solo nosotros, hermanos, somos apologistas. Hay hay otras personas que lo son, incluso no siendo cristianas, no teniendo una base bíblica, son apologistas. ¿Quiénes son los apologistas? Son aquellos que defienden algo, un grupo de religiosos, ¿verdad? Un grupo de sectas también, ¿verdad? Porque defienden lo que ellos creen, ¿verdad? La verdad que se supone ellos tienen. Entonces, un apologista es una persona que realiza una defensa y por eso, hermanos, es necesario que nosotros estemos bien preparados, que conozcamos bien. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar con el rival, con aquel que sabe y defiende bien lo que es su secta, su religión, ¿verdad? Lo que pretende defender. Y por lo tanto, nosotros también estar bien preparados para defender la sana doctrina. Entonces, es muy importante, hermanos, la preparación. Por eso, en parte de estas materias, optamos por meter a esta materia en el instituto porque es prioridad, ¿verdad? Para que el alumno esté preparado, para que el alumno tenga base bíblica para defender la sana doctrina con todos aquellos que se presenten, con la diversidad de religiones, las de sectas que hoy en día existen. Dice primera de Timoteo 4:1. Aquí, hermanos, hay algo que nosotros no debemos olvidar, esta advertencia en la palabra de Dios que tenemos que tener en cuenta siempre. Bueno, creo que no se los puse. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días o en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué es una advertencia, hermanos? Hoy en día, hermanos, muchas personas, incluso llamándose cristianos, están ocupando la palabra. Personas que están tomando la palabra de Dios, confundiendo a las personas, llevándolos a alejarse de la palabra, ¿verdad? Y los está llevando a la perdición. Por eso dice, pero el Espíritu dice claramente, en estos tiempos que estamos, muchos van a apostatar de la fe. Muchos están escuchando, están viendo, ¿verdad? Tenemos la tecnología, ¿verdad? A la libertad y muchos están escuchando únicamente y no saben qué tipo de enseñanza es y están adoptando, están tomando enseñanzas que quizás están lejos de la palabra de Dios. Entonces, a veces son doctrinas de demonios. Por eso nosotros, para esto tenemos una advertencia. Tengan cuidado, comparen, conozcan, sepan defender, ¿verdad? Saber que realmente lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, realmente esté basada en la sana doctrina. Luego Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, hasta los escogidos. Y este tiempo ya es, hermanos, ya la estamos viviendo, ya muchos, ¿verdad? Incluso están cayendo en la trampa del enemigo. Muchos únicamente permiten incluso entrar personas dentro de sus iglesias porque trae la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Porque dice que es un cristiano y hay que tener cuidado. ¿Qué enseña?
está basado en la palabra, lo comparo, necesito conocer, necesito saber la palabra de Dios, necesito saber la sana doctrina para que yo no sea engañado. Porque hasta los escogidos, dice la palabra de Dios, van a ser engañados, pero si no conocen la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la advertencia para nosotros, conozcamos la palabra de Dios. Ten mucho cuidado con lo que ves, con lo que oyes, la fuente, de dónde proviene. Es importante conocerla. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Creo que esta sí la saben. ¿Practicar el cristianismo es una religión? ¿Ustedes qué opinan? Que sí puede serlo, pastora, y Aquí también les puede no serlo. dice, aquí es una, la religión o el cristianismo es un estilo de vida, una manera de vivir distinta, ¿verdad? Y que se fundamenta en los principios de vida que vino a traernos o enseñarnos el Señor Jesucristo. Entonces, una religión, hermanos, es diferente. Vivir en el cristianismo es diferente, porque un cristiano o cuando nosotros vivimos este cristianismo y yo me llamo un cristiano, ¿verdad? No me baso en únicamente pertenecer a una religión, me baso en tener un estilo de vida, ¿verdad? En realmente seguir las pisadas del maestro, caminar como él anduvo, amar, hablar, vivir, o sea, esta vivencia continua en cómo Jesucristo me enseñó seguir los mismos pasos. Un verdadero cristiano sigue a su maestro, hace lo que hizo su maestro, ¿verdad? Entonces, practicar el cristianismo es una religión, no necesariamente, ¿verdad? El cristianismo es un estilo de vida, pero no es una religión. ¿Por qué? Porque muchas personas lo consideran también una religión, porque la religión, recuerden que tiene un significado, ¿verdad? Que tienen un mismo pensar, sentir, o sea, defienden lo que es un grupo de personas. Entonces, también por eso somos conocidos como una religión, más no una secta, ¿verdad? Y aquí el cristiano, entonces, ahí está la diferencia. El cristiano realmente vive un estilo de vida entregado a Dios, haciendo lo que Él hace. Un religioso, hermanos, es diferente, ¿verdad? Únicamente un religioso hace o persigue dogmas, eh, reglas que se le ha impuesto y nada más. Pero un cristiano hace la diferencia. Cambia, es diferente, ¿verdad? Es diferente a todos. Jesucristo debe ser, para un cristiano, el centro de todo, ¿verdad? Y es la sugerencia. No habría cristianismo, hermanos, si no hubiera venido Cristo. Por lo mismo, debe ser el centro en nuestras vidas. Así que todo cristiano, hermanos, llega a tener realmente una relación que se vive físicamente, pero que también se vive íntimamente con Dios. ¿Por qué físicamente? Porque tienes que mostrarlo con hechos, no solo con palabras. Tienes que vivir a diario para que la gente note quién eres tú, un seguidor, un discípulo, un hijo de Dios. Entonces, tienes esa relación de vida con Él, una vida íntima, se va a notar. Y esta relación también llega, ¿verdad?, a través de Jesucristo. Una persona que no ha conocido a Dios, no ha recibido a Dios, no puede llamarse cristiano y no puede mantener una relación con Dios. Primero, tiene que entregar su vida al Señor Jesucristo y es a través de Jesucristo que llegamos al Padre, que tenemos esta comunión. Y para un cristiano, la palabra de Dios debe ser, hermanos, la única fuente de autoridad. No debe haber otra fuente de autoridad. Podemos tener libros, ¿verdad? Libros que nos orienten, que nos ayuden, que sea apoyo, pero nunca la autoridad de nuestras vidas. La Biblia debe ser la autoridad, la única donde debemos tomar nuestra conducta, ¿verdad? Para nuestra fe, de andar en fe.
únicamente la palabra de Dios. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en el tema, en esta materia, hermanos, de sectas y doctrinas falsas, vamos a tener y que conocer, ¿verdad? Muchos fundamentos, muchas filosofías, mucha diversidad de religiones que van a ser necesarios, ¿verdad? Para tener un apoyo, para conocer, para defender, ¿verdad? También conocer el lado contrario y poder defender la sana doctrina. Por eso la importancia de conocer doctrinas falsas. Una de las estrategias bien pensadas, hermanos, del enemigo y de sus ángeles, ¿verdad? Es esto: poner personas, levantar filosofías, hacer nuevo grupo, ¿verdad? Para alejar al hombre de la palabra de Dios. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Y lo sigue haciendo hasta la actualidad, metiéndose dentro incluso del cristianismo, porque en un principio ha querido destruir la palabra de Dios. Y como no ha podido hasta la actualidad, busca la manera. Está buscando la manera en cómo alejar al hombre de la palabra de Dios, ¿no? Y está, hermanos, hoy en día son pocos, y usted nótelo, son pocos los que realmente están hablando la sana doctrina. El enemigo está buscando desacreditar, está buscando esconder, torcer la verdad de Dios con el fin de alejar al hombre de Dios. Y si el hombre, hermanos, abre puertas, van a suceder estragos en la vida del hombre. Entonces, tengamos cuidado, conozcamos la palabra de Dios. Regresando a Proverbios 4:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué significa esto? Para el hombre puede haber muchas opciones, ¿verdad? Muchas cosas que se le presentan, incluso presentándose eh, sacrificios. Haz sacrificios para ser salvo. Haz esto y mira, vas a agradar a Dios. Pacta, haz y un sinfín de cosas que se están adentrando dentro de las iglesias. Y el hombre de Dios está cayendo. Cuando el hombre se encuentra en este tipo de elecciones, hermanos, muchos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque ven que también está metida la palabra, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. Ok. Por eso, hermanos, cuestionemos. Es atractiva a veces la decisión, es atractivo lo que presenta, ¿verdad? Aparentemente las personas para nuestra vida, pero ¿cuál es su fin? Tenemos que estar alerta, hermanos. Ok, vamos a ver algunos puntos de las. Ok, estos puntos que vamos a ver a continuación, hermanos, son puntos que deben encender una alerta en nosotros, porque el lugar donde estoy, lo que se me está enseñando, ahí voy a diferenciar si realmente es una secta, es una doctrina falsa. Si estoy en lo correcto, estoy en el lugar correcto o no lo estoy. Número 1, ahí les puse, cuestiónate, pregúntate, ¿es atractiva esta decisión? ¿Por qué me permite ser perezoso? ¿Por qué en el lugar donde estoy me permiten hacer lo que yo quiera? ¿Me permiten ser perezoso, no trabajar? No te preocupes, nosotros lo hacemos. Número 2, ¿por qué no me obligan a cambiar mi estilo de vida? O sea, esto me están enseñando. O sea, no te dicen, ¿verdad? No te estorban con la palabra diciendo, ¿sabes qué? Esto hay que hacer. La palabra de Dios dice, sé santo, sé diferente, marca la diferencia. Hay lugares donde se te permite hacer todo. No cambies tu estilo de vida. Dios te ama tal cual.
Y sí es cierto, hermanos, el Señor nos ama como somos, pero no quiere vernos igual. Quiere que nosotros tengamos un antes y un después de Cristo. No puedes seguir igual, no puedes vivir la vieja manera de vivir, ¿verdad? Si eres nueva criatura, debes tener un cambio total, debes tener un cambio, ¿verdad? En tu vida. Número 3, porque no tiene límites morales? Pregúntate, cuestiónate, ¿esos lugares tienen límites morales? ¿O están permitiendo, verdad, que hagas lo que quieras, que peques? ¿Verdad? Yo guardo tu secreto, no te preocupes, mantengámoslo en secreto. Hay que tener cuidado en si el lugar donde estoy está siendo permisivo en muchas cosas, en la práctica, pero también en lo que me está enseñando. Tener cuidado. ¿Sí? Luego vamos a Job 24:4. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Entonces, hermanos, no debemos dejarnos conducir por ese tipo, ¿verdad?, de religiones, de pensamientos, porque ¿qué van a producir en nosotros? Muerte espiritual y posiblemente muerte física. Es importante iniciar, hermanos, cada día, ¿verdad?, preguntándonos, el lugar donde estoy, lo que me enseñan es lo correcto, es la verdad. Y es cierto, hermanos, hoy en día, ¿verdad? Muchos están buscando a la iglesia perfecta, pero no existe, no existe. Entonces, cuidemos, hermanos, conozcamos cuáles son estas sectas, cuáles son estas doctrinas falsas. Proverbios 4:12, seguimos ahí. Vamos a ver otros puntos con respecto a la introducción. Este camino de la cual nos habla Proverbios 14:12, quizás no es el correcto, ¿verdad? Nos está enseñando una vida fácil, moral, relativa, sin sacrificio, sin esfuerzo, y que el hombre, ¿verdad?, que parece derecho, aparentemente parece ser bueno, pero ¿cuál es su fin? Muerte. No lo es, no es buena, es apariencia. Y hay muchas iglesias, hermanos, con estos principios. Iglesias que profesan ser de Jesucristo, pero no enseñan un camino, ¿verdad?, correcto. Enseñan el equivocado, fácil, sin sacrificio, ¿verdad? Y hay que identificarlo, hay que notarla, ¿sí? Job, aquí en 24:4, habla de esto. Los malos son los que se apartan de los caminos, y son ellos mismos quienes apartan a otros de los caminos del Señor. Apartan al hombre de la palabra de Dios. Y aquí podemos ver, hermanos, que esto se enfoca, ¿verdad? Y se está enfocando también en el estudio de estas sectas, de estas doctrinas que están lejos de la palabra de Dios. Vamos también a 2 de Timoteo 4:3 al 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, vendrá un tiempo, y es la que les estoy diciendo, la estamos viviendo en la actualidad. Muchos teniendo, ¿verdad?, deseo de oír la palabra de Dios, y hoy teniendo la fuente, ¿verdad?, Internet, YouTube, todas estos medios, hermanos, estas plataformas, muchos se están metiendo solo por escuchar, por oír, y alguien que está lejos de la palabra de Dios, en lugar de que les sirva para bien, va a ser de perdición. Y esto se está cumpliendo, ¿verdad? Muchas personas oyendo fábulas, mitos, filosofías humanas, pragmatismos, ¿verdad?,
un sinfín de cosas que te están escuchando, que te están viendo, de todo, ¿verdad? Podemos encontrar en YouTube. Así que también tengamos terror, pero también, ¿verdad? Saber cuál es la fuente, tener mucho cuidado. Muchos en este tiempo, aquí están, anhelan oír y en lugar, ¿verdad?, de acercarse a la sana doctrina, se están alejando. Gente incluso, hermanos, no solamente de aquellos que están buscando fuente, de aquellos que están queriendo escuchar la palabra de Dios, sino que también nosotros, hermanos, hablando de la palabra de Dios, del Evangelio, de, enseñándoles, ¿verdad? Esta vida santa, una vida correcta, una vida, ¿verdad?, que honra a Dios. Cuando te levantes a hacer esto, a enseñar esto, mucha gente te va a juzgar, te va a criticar, te van a decir, eres un fanático, eres un loco, estás equivocado, ¿verdad? Y te van a decir que lo que dices no es una sana doctrina. Y aquí vemos, hermanos, cómo que realmente la palabra de Dios se está cumpliendo tal y cual en estos días. Muchos están siendo engañados. A muchos les causa, ¿verdad?, irritabilidad porque les hables de la santidad, porque vivan en la santidad. Y la Biblia dice que algunos van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Y esto a qué se refiere, verdad? Porque hoy en día estamos viendo. Aplauden el pecado de la humanidad. Aplauden, ¿verdad?, lo que no es correcto y le cierran a lo que es verdad. Y dice, y teniendo comezón de oír, ¿qué significa esto? Quieren oír también, ¿verdad?, lo que quieren. Anhelan oír lo que les parece, lo que les cause placer y no dolor, no sacrificio, ¿verdad? Que nada los confronte en su vida. Quieren oír lo que les parece. Por eso muchas personas están cambiantes, ¿verdad?, de iglesia a otra iglesia, pretendiendo buscar aquella que le facilite, ¿verdad?, todas las cosas, siendo permisivos en todo. Pero aquel donde la sana doctrina se hable de verdad, bueno, ahí a veces vas a encontrar pocas personas, porque son pocos los que realmente quieren estar comprometidos en vivir una vida en santidad. Y la palabra de Dios, el Evangelio, hermanos, siempre va a causar dolor, siempre va a avergonzar. ¿Por qué? Porque va a confrontar, y no un tipo de vergüenza de acusación, no, sino un tipo de vergüenza que realmente diga, es cierto, he practicado esto y sí, me avergüenzo del pecado que viví. Y nosotros miramos, hermanos, un poco eh, atrás de cómo nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Seguramente, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios hemos sido confrontados y ya al tiempo que llevas como cristiano, ya debe haber un cambio, ya debe haber un pasado y ahora una nueva criatura en Cristo. Debemos ser diferentes y cambiar, ¿verdad?, esos caminos que anteriormente pues vivíamos, tomábamos decisiones equivocadas. ¿Sí? Debe ser diferente en la actualidad. Muchos quieren tomar este camino fácil. Bien les menciono, sin sacrificio, sin nada, ¿verdad?, de compromiso, pero el Señor desea de nosotros sacrificio, obediencia, hermanos. Entonces, pregúntate, ¿te están confrontando donde estás? Yo espero que sí. Y muchos maestros también, hermanos, están enseñando solamente lo que desean escuchar. Y cada uno de nosotros que nos estamos preparando, hermanos, de alguna manera vamos a rendirle cuentas al Señor también de lo que decimos, de lo que le estamos enseñando a su pueblo. Cuando el hombre, hermanos, es permisivo, cuando
algún siervo de Dios, alguien que tiene la autoridad y puede compartir la palabra de Dios, está enseñando únicamente lo que desea escuchar el pueblo, prosperidad, ¿verdad? Que este es el año de la cosecha, es el año de la prosperidad, vas a tener tus finanzas a lo alto. Lo que desea oír la gente, también este tipo de personas, hermanos, está apartando al hombre del camino de Dios. Pueden estar en la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser ministros que sean usados por Dios, sin tener temor de hablar la palabra, de que sean confrontados, de que sean ministrados, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Entonces, allí el Señor nos va a demandar cuentas a nosotros. Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla, es un ejemplo, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paolo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces vemos aquí, hermanos, este ejemplo en aquellos tiempos, ¿verdad? Como este falso profeta buscaba la manera de interrumpir, de alejar a este hombre de la verdad, de que conozca la verdad, lo estorbaba, lo alejaba de lo que realmente, de verdad, el Señor quería tratar con él. Y hay una palabra que ocupa el Señor para reprender este tipo de acciones, y Él menciona en la palabra, ¿verdad? Cuando actúan de esa manera, ya no eres hijo de Dios, sino un hijo de diablo. Y en hermenéutica, creo que algunos los que ya tienen tiempo estudiando también hermenéutica, ¿verdad? Se usa como un modismo hebreo. Y esto quiere decir, ¿verdad?, que no eres un hijo directo, sino que tienes las características. Cuando habla del hijo del diablo, no es que realmente lo sea, sino que está adoptando las características, lo que hace, ¿verdad? Eh, Satanás, esos mismos pasos que está pretendiendo. Y todo aquel que aleja al hombre de la palabra de Dios, no es hijo de Dios. En ese sentido está hablando. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, desde el principio ya habían personas queriendo apartar del camino a hombres, ¿verdad? Apartando de la fe aquellos que pretendían, tenían el anhelo de escuchar la palabra de Dios. Habían personas, ¿verdad? Intentando alejarlos de los caminos. Bueno, hemos escuchado muchas veces, hermanos, a veces, bueno, yo creo que todos ya escucharon esta frase que dice, todos los caminos llegan a Dios. Creo que esto lo ocupan más aquellos católicos. La verdad, lo que tú enseñes o donde asistas, todos te van a llevar a Dios. Todas las religiones son buenas, todos te van a llevar a Dios y sabemos que no es verdad. Bíblicamente, hermanos, no es así. ¿Puedo ¿Verdad? hacer una pregunta? ¿Pueden bajarle eso? En Primera de Juan, bueno, no Primera de Juan, Juan 14:6, la Biblia nos enseña, pero yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre no es por mí. No existe otro camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Y esto está muy claro, ¿verdad? Jesús nos advirtió, hermanos, que muchos falsos van a venir, van a aparecer, incluso usando su nombre, el nombre de Cristo Jesús, sanando enfermos, haciendo milagros, haciendo prodigios. Pero su principal motivación de estos hombres será apartar a los hombres de la verdad. Hombres de falsa espiritualidad, de falsa autoridad. Ya leímos Mateo 24.
4 al 5. Vamos a regresar un poquito. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. A muchos, ¿verdad? Van a engañar. Este camino, hermanos, ¿verdad? Es difícil. Pero si nos preparamos constantemente, leyendo su palabra, conociendo su palabra, hermanos, vamos a conocer cuáles son los tipos de hombres falsos, ¿verdad? Que no son verdaderos, que están pretendiendo alejarnos de la verdad de Dios. La palabra, llenando nuestra mente de su palabra, llenando este corazón de su palabra, va a evitar que nosotros seamos apartados de sus caminos. Por eso Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón, ¿verdad? Si no está lleno de la palabra de Dios, y este corazón de la cual habla Jeremías, hermanos, no es el corazón físico, sino un corazón aquí en los pensamientos. Puede fallar, puede, ¿verdad? Equivocarse, pero si está lleno de la palabra, hermanos, creo que lo dudo. Lo dudo, porque la palabra de Dios nos lleva a la verdad. Entonces, llenémonos de la palabra de Dios. Y si no es así, hermanos, tomando otro rumbo, otro camino erróneo, hermanos, nos va a llevar a la muerte. Mateo 7:13-14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran ahí, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que son muy pocos que saben diferenciar, notar cuál es esa puerta angosta. No una puerta fácil, libre, ¿verdad? Que desde lejos puedes mirar que es la puerta verdadera, es angosta, ¿verdad? Y difícil de notar si realmente es la verdadera puerta. Y dice, pocos son los que la hallan. Vivir de acuerdo a la verdad no es fácil, hermano, nos va a costar, va a requerir santidad, negación a mí mismo, ¿verdad? Obediencia a Dios, sacrificar muchas cosas en tu andar, en tu vida, pagar un precio, abandonar un estilo de vida, incluso la forma de hablar, nuestra forma de andar implica sacrificio, para llegar a esta vida, nos habla la palabra de Dios, a esta puerta. El hombre hoy en día quiere y busca lo más fácil, como les decía, sin sacrificio, sin negación, ¿no? Sin negación a sí mismo, sin obediencia, viviendo como desea. Pero el Señor nos marca y recalca una y otra vez cómo debe ser nuestra vida, diferente a todas las demás. Ahora vamos a definir un poco acerca de lo que es secta, hermanos. Doctrina, secta. Y les voy a poner un poquito más abajo qué significa. Bueno, vamos a empezar con doctrina, que es enseñanza o instrucción. Pues falsa, algo contrario a la verdad, algo que no es cierto. ¿Cómo identificamos una secta? Cuando Jesús no es el centro de atención, ¿verdad? Defienden otra cosa, defienden otro, ¿verdad? Cristo, quitan su valor real a lo divino. Por ejemplo, lo que les puedo poner de los testigos de Jehová. Jesucristo solamente es un profeta, menor que Dios. Él está sentado a la diestra, Él es el Hijo, no está al mismo nivel, ¿no? Y Jesús es Dios. Y hay pruebas en la palabra que nos muestran que Jesús es Dios.
Corintios, 2 Corintios 11:4, nos dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, ¿no? Pero ten cuidado. Cuando habla de espíritus aquí, hermanos, recuerdo una historia de un predicador. Decía el predicador que la iglesia estaba tan acostumbrada del fuego, del espíritu, que cuando venía el espíritu hacían ciertos movimientos. Entonces el pastor empieza a predicar y mientras predicaba estaba hablando en lenguas, decía, viene el espíritu sobre los niños y la gente levantaba la voz y clamaba, ¿verdad? Y gritaba y lloraba. Luego el espíritu viene sobre eh, los adultos, el espíritu viene sobre los jóvenes y así la misma situación. Y cuando termina de hablar el pastor, menciona, pero este espíritu es el espíritu de Satanás. Menciona. Y la iglesia cayó. Por eso, hoy en día, hermanos, la iglesia únicamente se basa muchas veces, y es triste, hermanos, que únicamente estén adoptando ciertas situaciones, movimientos, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y con esto no estoy diciendo, hermanos, que el Espíritu Santo no tenga el poder para tirar, para hacer hablar en lenguas, para eh, que suceda algo en tu cuerpo. Yo no estoy diciendo eso. Él es capaz, pero muchos están viviendo únicamente en emocionalismo. Lo hace esta iglesia, yo lo voy a hacer, porque es representación del Espíritu Santo. Y no es así. Hay orden, hay una manera, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado. Y uno de los puntos entonces para identificar a las sectas, uno, Jesús no es el centro de atención, son otras cosas. ¿Verdad? Le quitan el valor real, el valor divino a nuestro Señor Jesús. Dos, tienen otra autoridad literaria apartada de la palabra de Dios o de la Biblia. Y esto, hermanos, también es conocido mucho dentro de los mormones, porque tienen, a pesar de tener la Biblia, tienen otra autoridad literaria, tienen otra Biblia. Tres, afirman ser las únicas que están en los cielos. Nadie más tiene la verdad, solo nosotros tenemos la verdad. Catolicismo, ¿verdad? A los cristianos les dicen, ellos son los hijos apartados, ¿no? Separados, que ellos únicamente tienen la verdad, pero no es así. Aquí no peleamos quién tiene la verdad. Nosotros no peleamos si tenemos la verdad, hablamos de quién es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Él es la verdad. Cuatro, hacen uso de sus propias y privadas interpretaciones de la Biblia. Las interpretan, les quitan, le ponen, ¿verdad? A su manera. Cinco, enseña al hombre a conseguir su propia salvación, esto por medio de obras buenas y vivir ciertas normas de su credo y más. Y eso también, hermanos, lo practican los mormones. Según ellos, se bautizan para ser salvos a través de muertos, pero también a través de obras. Seis, tienen una teología cambiante. Constantemente están cambiando. Y dicen una profecía, ¿verdad? No se cumplió. Esto va a suceder de esta manera en otro tiempo y tampoco se cumplió. Entonces también cambian una y otra vez. Siete, traen una nueva verdad. O sea, esta es la nueva verdad. Dios me dijo, esta es la nueva verdad, la que debemos seguir. También están lejos, son una secta. Ocho, rechazan o rechaza el cristianismo histórico, lo que sucedió en la historia en aquel tiempo con los hombres de la fe. No aceptan que realmente haya sucedido. Nueve, pretenden tener explicaciones para todos los misterios de la vida. Y hermanos, nunca vamos a acabar con, ¿verdad? Si explicamos esto, tener explicaciones para todos los misterios. Hay cosas que no entendemos, incluso nosotros, de la palabra de Dios.
únicamente a través del Espíritu de Dios que podemos tener una explicación para los misterios. Pero esto está reservado únicamente, ¿verdad? Para aquellos que están en relación continua con nuestro Dios. Y ahí, hermanos, quiero que anoten, también puse al finalizar, ahí sí no les puse un cuadro que explica también que es una, permítanme. Bueno, doctrina, ya les dije qué significa. Conjunto de creencias y enseñanzas promulgada por un grupo determinado. Religión, conjunto de doctrinas y creencias y prácticas acerca de uno considerado como divino o sagrado, tanto personal como colectivo, de tipo existencial, moral y espiritual. Pero aquí secta, hermanos, puse dos definiciones, el secular y la cristiana. Secular dice doctrina religiosa o ideológica que se diferencia o independiza de otra, conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles o religión que se considera falsa. La cristiana, ¿qué dice en esta manera? Grupo religioso que niega uno o más de los fundamentos de la verdad bíblica, es decir, contradicen las escrituras, agregando o quitando o tergiversando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, culminamos aquí con la introducción de doctrina falsa. Muy bien. Rápidamente, solo 5 minutos también. Déjame ver.